Me llamo Francisco y soy taxista en la Ciudad de México. Lo que viví aquella noche todavía me cuesta entenderlo. Si no fuera porque tengo la bitácora y los registros del GPS, pensaría que todo fue una pesadilla. Pero no lo fue. Aquel pasajero existió. Lo recogí. Hablé con él. Lo llevé a su destino y luego desapareció. Era un miércoles como cualquier otro. Había pasado la mayor parte del día esperando pasajes en la zona de la colonia Doctores. A eso de las 11 de la noche, decidí dar una última vuelta antes de irme a casa. Ya llevaba varias horas manejando y aunque no había tenido muchas corridas, prefería cerrar con algo decente. Encendí la radio para mantenerme despierto. En la AM estaban pasando un programa de relatos paranormales, pero lo bajé al mínimo. Nunca he sido supersticioso, pero no quería llenarme la cabeza de cosas raras. Justo cuando giraba por una calle lateral rumbo a la calzada de Tlalpan, sonó el celular del taxi. Era una solicitud de pasaje. Dirección: Callejón del Álamo, en la colonia San Simón. No me sonó raro, aunque no era una zona muy transitada a esa hora. Acepté la carrera y me encaminé al punto. Cuando llegué al lugar, noté que era una calle cerrada, angosta, apenas iluminada por un par de faroles que parpadeaban. No había nadie a la vista, pero el GPS confirmaba que ya estaba ahí. Toqué el claxon 2 veces y esperé. Fue entonces que lo vi. Un hombre delgado, muy alto, vestido con un traje oscuro antiguo, como de los años 40. Caminaba desde el fondo del callejón con pasos tranquilos, arrastrando ligeramente el pie derecho. No llevaba celular ni mochila, solo una pequeña maleta de cuero, de esas que ya no se ven. Tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás y su rostro, no sabría decir qué tenía de extraño, pero desde el primer momento me dio escalofríos. Abrió la puerta trasera y se sentó sin decir una palabra. «Buenas noches», le dije tratando de sonar amable. «A la colonia Atlampa, por favor». «Calle Norte 76», dijo con voz baja, como si cada palabra le costara. Asentí y puse el carro en marcha. El trayecto debía durar unos 15 o 20 minutos. Avanzamos en silencio por calles cada vez más desiertas. Yo trataba de no mirarlo por el retrovisor, pero no podía evitarlo. Había algo inquietante en su presencia. Su rostro era pálido, casi sin expresión, pero lo que más me incomodaba eran sus ojos. Oscuros, fijos, como si no parpadeara. Pasamos por Eje Central, luego tomamos Reforma y nos desviamos hacia el rumbo de Santa María la Ribera. La ciudad parecía muerta. Ni un alma caminando, ni un solo coche cruzándonos. Solo el zumbido del motor y las luces naranjas de los postes acompañándonos. ¿Va a visitar a alguien?, me atreví a preguntar, solo para romper el silencio. «No, voy a casa», respondió sin más. Me pareció raro porque su dirección no estaba en una zona residencial. Era un sector industrial, lleno de bodegas y talleres. Lo dejé pasar. Unos minutos después, el tipo hizo algo que me heló la sangre. «Aquí. Es aquí», dijo de pronto. Me detuve frente a un portón viejo, oxidado, que daba a una bodega abandonada. No había luces ni señales de que alguien viviera ahí. «¿Está seguro?», pregunté. «Sí, aquí viví hace mucho tiempo». La forma en que lo dijo, tan pausada y melancólica, me dejó con la piel de gallina. El hombre abrió la puerta y bajó sin apuro. Caminó hasta el portón y sin voltear dijo: «Gracias por llevarme». Oiga, ¿no olvidó su maleta? Pero ya no estaba, literalmente, no estaba. Me bajé del taxi como impulsado por un resorte. Miré a mi alrededor, incluso dentro del callejón. Nada, ni rastro del tipo ni de su maleta. Revisé la parte trasera del coche. Vacío. Revisé la bitácora. El taxímetro marcaba el tiempo exacto del recorrido. Incluso el cobro automático se había hecho. Pero el asiento estaba seco. Demasiado seco. Como si nunca hubiera habido nadie ahí. Volví al coche temblando. No entendía nada. Revisé el GPS y ahí estaba la ruta completa. Cada giro, cada semáforo, cada minuto. Pero el hombre había desaparecido. Ese fue solo el inicio. Después de aquel encuentro, me quedé unos minutos más frente al portón, tratando de entender lo que había pasado. Mi cuerpo temblaba, pero no era por frío. Era una sensación difícil de explicar, como si algo invisible se hubiera quedado conmigo en el asiento trasero. Encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude de esa calle. En cuanto llegué a una avenida con tráfico, sentí un leve alivio.
Las luces, los coches, los ruidos normales de la ciudad me ayudaban a volver a la realidad. Pero el pensamiento no me soltaba. ¿A quién había llevado? Cuando llegué a casa, mi esposa ya dormía. Me metí a bañar con agua caliente, aunque me sentía helado por dentro. En el espejo del baño noté algo que me hizo fruncir el ceño. Había una ligera marca roja en mi cuello, como si alguien me hubiera rozado con los dedos. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que me lo habría hecho sin darme cuenta. Pero esa noche, soñé con él. Estaba de nuevo en el taxi, pero esta vez él no se sentaba atrás. Aparecía en el asiento del copiloto. Me hablaba en voz baja, en un idioma que no entendía, y señalaba hacia calles sin nombre. Yo manejaba sin poder controlar el volante, como si el coche tuviera voluntad propia. Desperté bañado en sudor, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Al día siguiente intenté dejarlo pasar. No comenté nada con mi esposa ni con los compañeros del sitio, pero la curiosidad me ganó. Quería confirmar que lo que viví no había sido producto del cansancio o de una alucinación, así que decidí revisar los registros del GPS más a fondo. Me conecté al panel del sistema. Ahí estaban todas las rutas del día anterior. A las 23:18 marcaba el inicio del viaje desde el Callejón del Álamo y a las 23:41 el fin del viaje en Norte 76, Colonia Tlampa. Todo coincidía, menos una cosa. El número del usuario no existía. Era como si la solicitud hubiera sido generada por un fantasma. Y no solo eso. Cuando intenté ver el historial del cobro, aparecía transacción fallida. Llamé al soporte del sistema. Me dijeron que el viaje sí había quedado registrado, pero que el cliente nunca llegó a confirmar el pago desde su cuenta. Era raro. El sistema en teoría no libera el servicio hasta que el cobro está aprobado. Es como si alguien hubiera entrado y usado el servicio, sin estar registrado, me dijo el técnico. Eso me inquietó aún más. Cerré la sesión y apagué la computadora. No quería seguir escarbando en algo que claramente no tenía sentido lógico. Pero la historia no terminó ahí. A los 2 días me tocó llevar a un cliente a la colonia Tlampa, a unas cuadras del mismo punto donde dejé al hombre de traje. No me sentía cómodo, pero era una carrera normal. El cliente era un señor mayor que iba a una bodega de plásticos. Mientras esperábamos a que abrieran el portón, el señor se me quedó viendo por el espejo retrovisor y me dijo algo que me hizo detener la respiración. Oiga, ¿usted no es el que trajo al señor de traje el otro día? ¿Cómo dice? Un hombre alto con maleta de cuero. Lo vi bajarse aquí hace 2 noches. Yo justo venía caminando por la esquina. Lo saludé, pero no me respondió. Pensé que era uno de esos actores de teatro por cómo iba vestido. Pero luego desapareció. Lo miré sin poder contestar. No entró a ninguna casa, no se fue por la banqueta. Solo desapareció, como si se esfumara con la neblina. Tragué saliva. ¿Y usted lo conocía? No. Nunca lo había visto, pero le juro que lo vi claramente. Caminó 3 pasos y luego ya no estaba. El cliente bajó en ese momento, pero antes de cerrar la puerta me dijo: no se espante, joven. Por aquí dicen que esa bodega era un depósito de cuerpos durante los años 40, cuando la policía desaparecía gente. Dicen que el alma de uno de ellos sigue rondando por ahí. Me quedé petrificado. Volví al sitio y le conté a un compañero de confianza lo que me había pasado. Don Nacho, un taxista viejo que tiene más años de volante que yo de vida, se quedó callado y luego me dijo: mira, Paco, hay pasajeros que no son de este mundo, y uno, por andar buscando la última carrera, termina recogiendo lo que nadie más se atrevió a llevar. ¿Y qué hago?, le pregunté. Nada, ya te subió, ya lo llevaste. Solo reza para que no te vuelva a buscar. Esa noche no trabajé, pero lo peor estaba por venir. Pasaron unos días en los que traté de volver a la rutina. Hacía mi trabajo sin desviarme por zonas oscuras ni aceptar carreras fuera de lo común. Pero por más que intentara dejarlo atrás, la sensación de que algo me seguía nunca me abandonó. Había noches en las que aún con el coche vacío, sentía peso en el asiento trasero como si alguien estuviera ahí. Una vez incluso juraría que escuché una respiración suave, rítmica, como si el pasajero se hubiera quedado dormido. Volteé de inmediato, pero el asiento estaba vacío. O eso quería creer. Otra noche una señora se subió al taxi y al poco tiempo me preguntó: ¿hace mucho que lleva usted a ese hombre? ¿Cuál hombre?, le respondí extrañado.
El que se sentó atrás, el de traje negro. Cuando me subí lo vi en el espejo. Pensé que eran 2 pasajeros. Me detuve en seco. No hay nadie más, le dije volteando para que viera. La mujer palideció. Pues lo juro por mis hijos, señor. Cuando abrí la puerta, él ya estaba adentro. Aceleré sin decir palabra. La dejé en su destino y me fui directo a mi casa. Esa misma noche volví a soñar con él, solo que esta vez no era un sueño. Me desperté sobresaltado y cuando miré hacia la silla del rincón del cuarto, él estaba sentado ahí. Su silueta se distinguía apenas con la luz de la calle filtrándose por las cortinas. Quieto, inmóvil, observándome. No pude moverme. Estaba paralizado con un frío indescriptible apretándome el pecho. Quise gritar, pero mi voz no salía. Lo único que podía hacer era verlo. Entonces habló. Su voz no era humana. Era un susurro grave, como si viniera desde el fondo de una caverna. Tú me llevaste, Francisco, y ahora tú me debes el regreso. En ese instante desperté, o al menos eso creí, porque estaba sudando, sí, pero la silla seguía vacía, y sin embargo el olor a humedad, a tierra vieja, permanecía flotando en el aire del cuarto. Desde ese día mi vida empezó a descomponerse. El coche comenzó a fallar sin explicación. Llevé el taxi a revisión y no encontraban nada malo. Pero cada vez que manejaba de noche, el motor tartamudeaba, las luces parpadeaban y el GPS mostraba rutas que no existían. Una vez, mientras llevaba a una joven al centro, el navegador me desvió hacia una colonia que no reconocí. Pensé que me había equivocado, pero el mapa insistía. Fue entonces cuando la pasajera me dijo nerviosa: ¿Usted también lo escucha? ¿A quién? Al hombre que va susurrando atrás. Frené. Ella bajó asustada y salió corriendo. Yo, temblando, no me atreví a mirar hacia el asiento. Lo peor sucedió una madrugada. Eran las 2:15 cuando recibí una última solicitud automática. El sistema decía: pasajero frecuente, dirección de recogida, Callejón del Álamo, destino, desconocido. Mi sangre se congeló. No acepté la carrera. Cerré el sistema, pero la pantalla no se apagó. El reloj del tablero parpadeó y luego se apagó por completo. Todas las luces del coche se fueron. Me quedé a oscuras, en la calle, frente a una vieja panadería cerrada. Y entonces escuché el sonido. La puerta trasera se abrió sola. Sentí el movimiento del asiento. Algo se sentó. Un aire helado llenó el taxi. «Llévame», dijo la voz, a centímetros de mi oído. No me atreví a mirar. No quería. No podía. Mis manos se aferraron al volante. Y sin encender el motor, sin mover los pies, el coche empezó a andar solo. Tomó las calles sin que yo lo dirigiera, como si alguien invisible lo condujera. Pasamos por avenidas que no reconocí. Cruzamos puentes inexistentes y túneles que jamás había visto. La ciudad ya no era la ciudad. Era otra cosa, más antigua, más muerta. Las ventanas se empañaron. No había más sonidos, ni tráfico, ni vida. Y luego la voz volvió a hablar. «No temas, ya casi llegamos». Y entonces lo vi por el retrovisor. Él sonreía. Su rostro, ahora claramente visible, estaba hinchado, pálido, con los labios morados y los ojos sin brillo, como un cadáver que llevaba años bajo tierra. Y detrás de él, en el reflejo, había más. Otros pasajeros. Otros como él. Todos, mirándome. No sé cuánto tiempo estuve manejando por esas calles que no eran calles. Todo lo que veía desde el parabrisas parecía sacado de una ciudad antigua, abandonada, con postes de luz inclinados, fachadas derrumbadas y ventanas negras como ojos vacíos. No había ruido, no había viento, no había señales de vida. Solo ese silencio espeso que ya no parecía de este mundo. Y a mis espaldas, ellos. No podía verlos directamente, pero sí en el retrovisor. Los pasajeros, pálidos, inmóviles, con rostros deformados por la muerte. Algunos llevaban uniformes antiguos, otros trajes manchados, y uno tenía una venda ensangrentada cubriéndole los ojos, como si aún no pudiera ver lo que se llevaba. Pero todos me miraban. En un momento quise detener el coche, saltar, correr, gritar, pero el volante ya no respondía. Era como si el taxi se hubiera convertido en un ataúd en movimiento. Entonces, el hombre del traje, el primero, el que inició todo,
Se inclinó hacia adelante. Su rostro apareció justo al lado del mío, reflejado en el vidrio de la ventanilla. «Ya casi llegamos, Francisco», susurró. «Solo falta un último pasajero». Y en ese instante el coche se detuvo en seco. Frente a nosotros había un edificio viejo, ennegrecido por el tiempo. Un letrero oxidado colgaba de una cadena. Sanatorio General, inaugurado en 1941. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si nos estuvieran esperando. La radio del coche se encendió sola, estática. Un murmullo, voces mezcladas, llantos, rezos, susurros en idiomas olvidados. Entonces él bajó del coche, el hombre del traje, y uno a uno, los demás también. Salieron sin hacer ruido, caminando hacia la entrada del sanatorio como si volvieran a casa. Yo me quedé ahí, con las manos temblando sobre el volante. El coche se apagó. Ya no funcionaba. El frío dentro del vehículo era insoportable. Pensé en bajarme, en correr. Pero algo me decía que si lo hacía, no volvería. Así que cerré los ojos. Me repetí una y otra vez que estaba soñando, que en cualquier momento despertaría en mi cama, que nada de esto era real. Y entonces sentí una mano en mi hombro. No era una presión fuerte, era ligera, delicada, pero helada como el mármol. No me atreví a mirar, no me atreví ni a respirar. La voz volvió, suave como el viento en un cementerio. Gracias por el viaje, Francisco. Ahora espera a que te llamen de nuevo. Y así como apareció, desapareció. Cuando abrí los ojos estaba de nuevo en mi calle. El coche encendido, las luces normales, la radio en silencio. Miré el reloj. Eran las 3:33 a.m., ni una marca en la bitácora, ningún registro en el GPS, ni siquiera una gota de combustible menos. Pero en el asiento trasero había algo, una maleta de cuero, vieja, con iniciales grabadas en letras doradas, ZAGH. No la toqué, no la moví. Bajé del taxi y la dejé ahí. Desde esa noche nunca más trabajé de madrugada. Tampoco volví a aceptar solicitudes en zonas que no conocía. Aprendí a ignorar las alertas del sistema que aparecen sin explicación, porque de vez en cuando aún se presentan, siempre a la misma hora, siempre con el mismo mensaje. Pasajero frecuente, Callejón del Álamo, destino, desconocido. Y cada vez que veo esa alerta, sé que alguien más ha sido llamado. Tal vez otro taxista, tal vez alguien que no cree en estas cosas. Pero yo, Francisco, jamás olvidaré esa noche, porque hay pasajeros que no buscan un destino, buscan llevarte con ellos. Y si alguna vez estás solo, manejando por una calle vacía y un hombre de traje oscuro te hace la parada, no te detengas. Me llamo Rubén y llevo 14 años trabajando como taxista en la ciudad de Puebla. He manejado de día, de tarde y de madrugada. He visto cosas raras, peligrosas y absurdas, pero nunca algo como lo que viví aquella madrugada del 12 de septiembre. Fue el primer y único viaje que me hizo pensar en dejar el volante para siempre. Eran exactamente las 3:15 de la mañana cuando recibí la alerta en la app del taxi. Me encontraba estacionado cerca del mercado La Cocota, tomando un café tibio en un vaso de unicel y escuchando una transmisión de radio que hablaba de leyendas urbanas. Como para alimentar el insomnio, la notificación sonó fuerte en el silencio de la madrugada. Nuevo servicio Avenida 24 Oriente, esquina con 10 Norte. Destino, calle sin nombre, zona de San Miguel Canoa. Lo primero que pensé fue que era un error. Esa zona no es muy transitada a esa hora, y además, las calles que llevan hacia San Miguel Canoa no suelen tener señal, pero como el taxímetro ya andaba bajo y el pasaje pagaba bien según la app, acepté. La noche estaba húmeda, la niebla se colaba por las rendijas del parabrisas y la radio comenzó a hacer un ruido extraño, como si alguien susurrara entre la estática. Apagué el estéreo. Cuando llegué al punto de recogida, no vi a nadie. Solo una farola encendida parpadeando y la sombra de un edificio en ruinas. Toqué el claxon una vez, nada. Revisé el celular, la ubicación era esa. Estaba a punto de cancelar el servicio, cuando la vi. Salió de entre las sombras de un callejón, caminando lento pero firme. Era una mujer alta, vestida completamente de negro,
con un abrigo largo que parecía flotar a medida que se acercaba. No podía verle el rostro por completo, pero noté algo raro en sus ojos. Desde lejos parecían completamente blancos, sin pupilas. Pensé que serían lentes de contacto, alguna moda gótica. No quise prejuzgar. Se subió al asiento trasero, sin decir una palabra. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a nadie. Buenas noches, dije. Callejón de las Campanas, en Canoa, respondió con una voz tan suave que casi no la escuché. Era como un susurro empujado por el viento. Pisé el acelerador con cierta incomodidad. Me pareció raro que una mujer anduviera sola por ahí a esa hora, sin celular visible, sin bolsa, sin nada. ¿Va con alguien? ¿Quiere que espere al llegar? Pregunté por cortesía. No, ya me están esperando, dijo, mirando por la ventana. El camino a San Miguel Canoa es retorcido, entre cerros y veredas sin pavimentar. Hay pocas casas y la niebla suele tragarse la carretera. Durante los primeros minutos, el trayecto fue silencioso, pero algo me inquietaba profundamente. No podía verla en el espejo retrovisor. Era como si su figura se desdibujara, como si la niebla que cubría el exterior también estuviera dentro del coche. A veces, me parecía oír un leve murmullo, no de ella, sino de algo más, como si otras voces se mezclaran con su respiración. Al llegar a la entrada de Canoa, el celular perdió la señal. La calle donde ella me había dicho que la dejara no aparecía en el mapa. ¿Está segura del lugar, señora?, pregunté, ya con cierto temor en el tono. Siga derecho, luego doble en la esquina donde veas una cruz blanca, indicó. Lo dijo como si me conociera, como si supiera que iba a preguntar. Hice lo que dijo. Pasamos por una casa abandonada, luego por un camposanto pequeño, y entonces, ahí estaba la cruz. Doblé. La calle era de terracería, rodeada por árboles secos y bardas rotas. Avancé unos 50 metros hasta que ella me dijo, aquí es. Me detuve. Frente a nosotros solo había una casa derrumbada, sin techo, con las ventanas rotas y un portón oxidado cubierto de maleza. No se veía luz, ni sonido, ni señales de vida. ¿Está segura? Ella no respondió. Bajó lentamente del coche, y antes de cerrar la puerta, me dijo, no te vayas todavía, debes llevarme de regreso. No pude responder, solo asentí. La sexta caminar hacia la entrada de la casa, y justo antes de cruzar el portón, desapareció entre la neblina, como si nunca hubiera estado ahí. Esperé 5 minutos, luego 10, después 15. Quería irme, pero algo me detenía, una sensación, una presencia. El ambiente era tan pesado que me costaba incluso respirar. Y entonces, el motor del coche se apagó solo, el tablero se quedó en negro, y la radio se encendió de golpe, con una estática violenta que soltó un chillido insoportable. Traté de apagarla, pero los botones no respondían, y en medio de esa interferencia, escuché la voz de la mujer, desde el asiento trasero. Te dije que no te fueras. Me giré con un sobresalto. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie ahí, ni la mujer, ni su abrigo negro, ni su voz. Pero yo la escuché, claramente. Tragué saliva. Intenté encender el coche, pero el motor no respondía. Era como si algo lo hubiese desconectado de golpe. Afuera, la niebla se volvía más espesa, casi líquida, y en medio de ese silencio mortal, el portón de la casa vieja se abrió solo. Un chirrido oxidado llenó el aire. Esto no está bien, pensé. Esto no es normal. Pero mis piernas no me obedecían. Estaba paralizado, con las manos aferradas al volante como si fueran mi único ancla con la realidad. Entonces, vi algo dentro de la casa. Una sombra, alta, delgada, que se deslizaba entre los restos de lo que alguna vez fue una sala. No caminaba, flotaba, y por una fracción de segundo, me pareció que me miraba, y en ese instante, algo golpeó el coche por detrás. Salté del asiento. El golpe fue seco, fuerte, como si alguien hubiera dado un puñetazo en el maletero. Bajé del coche con una linterna en mano, la que siempre cargo por seguridad, y rodeé el vehículo. No había nada, solo marcas de manos pequeñas, como de niños, marcadas con tierra húmeda sobre la cajuela. No supe por qué,
pero el frío me caló hasta los huesos. Las marcas no estaban ahí antes, y si había niños jugando, ¿de dónde salieron? No había casas cercanas, no había nadie, solo esa ruina podrida y el viento que parecía llorar entre los árboles muertos. Volví al coche y cerré las puertas con seguro. La linterna temblaba en mi mano, igual que yo. Fue entonces que vi el retrovisor. La mujer estaba ahí otra vez, sentada en el asiento trasero, inmóvil, con el rostro pálido y los ojos blancos como cáscaras vacías. No respiraba, no parpadeaba, solo me observaba, a través del espejo. Te dije que no te fueras, repitió, esta vez con un tono más profundo. No pude gritar, quise abrir la puerta y salir corriendo, pero mis manos no se movían. Estaba atrapado en mi propio cuerpo. La radio volvió a prenderse sola, pero esta vez no fue estática. Fue una voz de niño, ¿dónde está mi mamá? Y otra, más lejana, no quiero estar aquí, ya no, por favor. La mujer giró lentamente su rostro hacia el sonido de la radio. Sus labios se movieron, pero no salía sonido, solo un leve vapor blanco que se condensó en el parabrisas, y luego, desapareció otra vez, en un parpadeo, como si nunca hubiera estado. Me bajé de golpe y corrí hasta la entrada de la casa. No sé qué demonios me hizo hacerlo, pero sentía que si me quedaba un segundo más dentro del coche, algo me iba a arrastrar con ella. La niebla me rodeaba como una sábana mojada. Me acerqué a la casa en ruinas. El portón seguía abierto, y desde adentro salía un olor asqueroso, como de carne podrida y humedad estancada. Di un paso, y otro, el piso crujía bajo mis pies, y el ambiente se sentía vivo, como si la casa misma respirara. «¿Hola?», grité, aunque no quería una respuesta, y aún así, la obtuve. «Aquí estoy», susurró la voz de la mujer. La vi, parada al fondo de un pasillo oscuro, rodeada de figuras, sombras. No podía ver sus rostros, pero estaban llorando. Algunos se cubrían los ojos, otros extendían los brazos, como pidiendo ayuda. «¿Quién eres?», pregunté. La mujer levantó una mano. Su brazo era largo, esquelético, con dedos afilados. Señaló hacia mí, o mejor dicho, hacia algo detrás de mí. Me giré. En la puerta estaba una niña, no mayor de 7 años, con un vestido blanco sucio, el cabello largo y enmarañado, y los ojos, iguales a los de la mujer, blancos, vacíos, inhumanos. «¿Ya podemos irnos, mamá?», le preguntó la niña. La mujer no respondió, solo se desvaneció en el aire, y entonces, todos los otros cuerpos también desaparecieron, menos la niña. Ella se me acercó lentamente. Yo retrocedí hasta chocar contra una pared quebrada. Quería escapar, pero no podía. Su voz era suave, pero llena de tristeza. «¿Nos llevas contigo?». Yo negaba con la cabeza, temblando, pero mi cuerpo no se movía. «Prometiste llevarla de regreso», dijo con seriedad. «Ahora todos queremos ir». No recuerdo cómo salí de la casa, solo que en algún momento mi cuerpo reaccionó. Corrí como un loco hacia el taxi, resbalando en el lodo, con los pulmones ardiendo y la imagen de la niña tatuada en la mente. Cuando abrí la puerta del coche, la alarma sonó como si no hubiera sido yo quien lo había dejado ahí, como si el vehículo no me reconociera ya como su dueño. Encendí el motor con manos temblorosas. Esta vez arrancó de inmediato. No lo pensé, solo metí primera y di marcha atrás con tal fuerza que casi dejo medio escape colgando. El camino de terracería vibraba bajo las llantas, y mientras me alejaba, pude ver por el retrovisor la figura de la niña de pie en medio del camino, observándome con esos ojos blancos que ya no parecían humanos. Conduje hasta salir del pueblo sin detenerme. No miré atrás, no atendí el celular, no respondí llamadas ni notificaciones. Solo manejé. Cuando llegué a casa, eran casi las 5 de la mañana. Mi esposa aún dormía. Entré en silencio, me encerré en el baño y me vi al espejo. Estaba pálido, con los ojos enrojecidos y el cuello lleno de rasguños finos que yo no recordaba haberme hecho. No dormí, no comí, solo esperé a que amaneciera para hacer lo que debía. Esa tarde, fui a preguntar al sitio de taxis si alguien conocía el Callejón de las Campanas. Me miraron como si les hablara de un lugar imaginario. «¿Dónde dijiste?», preguntó don Aurelio,
uno de los choferes más viejos. En San Miguel Canoa, un callejón frente a una casa vieja, con un portón oxidado. Hay una cruz blanca antes de llegar. El hombre bajó la mirada. Mira, Rubén, hace muchos años, antes de que pavimentaran esa zona, había un callejón con ese nombre, pero lo cerraron después de una tragedia. Nadie va por ahí. Dicen que es zona muerta. ¿Qué clase de tragedia? Don Aurelio suspiró, se acercó y bajó la voz. Una madre, enloqueció, vivía en esa casa con sus 5 hijos. Dicen que su esposo se fue, y que ella comenzó a perder la razón. Una noche, los vecinos escucharon gritos. Cuando llegaron, encontraron la casa llena de humo y sangre. La mujer estaba sentada en el suelo, meciendo una muñeca rota, con los niños, todos muertos. No tenía ojos, se los arrancó. Tuve que sentarme, sentí un frío en el estómago, como si algo se retorciera dentro de mí. ¿Y ella murió? No, desapareció. Dijeron que se la llevó el diablo. Nadie volvió a verla. Solo a veces, hay quienes aseguran que se aparece, buscando a alguien que la regrese con sus hijos. Prometiste llevarla de regreso. Las palabras de la niña retumbaron en mi cabeza. ¿Cómo se llamaba la mujer?, pregunté, apenas susurrando. Nadie lo dice, pero le decían la ciega, porque siempre la imaginaban con esos ojos blancos, como si la muerte no quisiera llevársela todavía. Esa noche no trabajé, ni la siguiente. Me encerré en casa, sin hablar del tema con nadie, pero la aplicación no me dejaba en paz. Cada madrugada, entre las 3:10 y las 3:20, una nueva solicitud llegaba. Servicio pendiente, Callejón del Álamo, destino, Callejón de las Campanas. Nunca la aceptaba, pero la AR no se cerraba, y el coche aparecía encendido cada mañana, con el asiento trasero mojado, como si alguien se hubiera sentado ahí durante horas. Una madrugada, no aguanté más. Bajé al coche armado con un rosario que mi madre me había dejado hace años. Al abrir la puerta del taxi, el olor a tierra y humedad volvió, y en el espejo retrovisor, la vi, la mujer. Esta vez, lloraba, pero no tenía ojos, solo cuencas vacías, blancas, supurando lágrimas negras que caían sobre sus mejillas pálidas. Su rostro temblaba, como si ya no supiera cómo sostenerse entre este mundo y el otro. Mis hijos, susurró, no puedo partir sin ellos, y luego desapareció otra vez, solo que esta vez dejó algo, una pequeña caja de madera, colocada con cuidado sobre el asiento. Tenía grabadas las iniciales E.R. y dentro había un retrato antiguo, una mujer con 5 niños, todos con ojos claros, todos sonriendo, todos muertos. Me quedé mirando esa caja durante minutos. Mis manos sudaban, mis pensamientos iban y venían entre lo racional y lo imposible. Toqué la madera con cuidado, y por un momento, sentí que estaba caliente, como si alguien la hubiera sostenido hacía apenas unos segundos. El retrato dentro era borroso, de esos antiguos que parecen desvanecerse con el tiempo, pero lo que me impactó no fue la imagen, sino el sentimiento que transmitía. Una familia feliz, un instante congelado que nunca debió terminar como terminó. Los niños sonreían, la mujer, ella los abrazaba con una expresión de calma, no la expresión que yo vi en sus ojos blancos, no la criatura perdida que se me había aparecido en el asiento trasero. Esa noche, no intenté dormir. Me senté en la cocina, con el rosario en una mano y la caja en la otra, esperando que llegara la hora maldita, y como si el tiempo obedeciera a fuerzas más antiguas que la lógica, a las 3:15 en punto, el coche se encendió solo. No me sorprendí, solo tomé la caja, abrí la puerta, y me senté al volante. No hubo notificación esta vez, no hubo voz, no hubo rostro, solo el reflejo en el retrovisor. Ella ya estaba sentada ahí. Llévame, dijo. Y esta vez, su voz temblaba, no era un susurro como antes, era más humano, cansado. Encendí el motor, aunque ya estaba en marcha, y conduje. No me guió con palabras, solo miraba por la ventana, como si recordara cada calle, cada cruce, cada espacio donde sus hijos alguna vez jugaron. La ciudad estaba en silencio, y aún así, yo sentía que no íbamos solos, sentía presencias,
En cada curva, en cada sombra, en cada esquina sin luz. Voces infantiles, sollozos apagados, risas viejas como ecos del pasado, como si su familia viajara con nosotros, sin forma, esperando el final del camino. Tomé rumbo al callejón de las campanas. Cuando llegamos, la niebla era tan espesa que parecía un muro. El portón oxidado seguía abierto, como si supiera que regresaríamos. Apagué el motor y me quedé en silencio. Ella no se movió, solo miró la caja en mis manos. «Déjala ahí», susurró, sobre el escalón. Obedecí, bajé, dejé la caja en la entrada de la casa, y al girar hacia el coche, ella ya no estaba, ninguna puerta se abrió, ningún ruido, solo la radio encendiéndose una vez más, con estática, y luego, una voz de niño, clara, alegre, libre, «Gracias, señor». Y después, silencio, volví a casa antes del amanecer. El coche se sentía más ligero, no olía a tierra, ni a humedad, ni a muerte. Por primera vez en semanas, el asiento trasero estaba seco, y sin marcas. Esa mañana, mi esposa me abrazó como si hubiera vuelto de un viaje lejano. Me preguntó qué me pasaba, pero no supe qué responder. Le dije que necesitaba unos días de descanso. Guardé el coche, y ahí se quedó. Por varios días, el tiempo pasó, volví a trabajar, pero solo de día, nunca después de las 10 de la noche. Evitaba las zonas altas, los pueblos con calles sin nombre, y sobre todo, San Miguel Canoa, pero algo no terminó ahí. Hace una semana, un joven taxista nuevo en el sitio me preguntó por una dirección que le apareció en la app. «Oiga, don Rubén, ¿dónde queda el callejón de las campanas?» Me salió un viaje para allá, pero no me aparece en el mapa. Lo miré a los ojos, y sentí ese escalofrío recorrerme otra vez. «Cancélalo», le dije en seco. «Si te sale otra vez, no lo aceptes». El muchacho se rió nervioso. «¿Y eso? ¿Da miedo o qué?» «No da miedo, mijo, da tristeza», le dije, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas. Hay pasajeros que no buscan ir a ningún lado, solo quieren volver a casa, y a veces, usan tu taxi para llegar. Me llamo Julián Herrera. Tengo 52 años y llevo más de 20 manejando taxi en Guadalajara. He llevado de todo: borrachos, turistas, policías, hasta políticos con guardaespaldas. Pero jamás imaginé que un viaje aparentemente común terminaría por convertirme en un hombre que ya no puede dormir con la luz apagada. Esa noche yo no tenía pensado trabajar. Mi esposa me había insistido en quedarme en casa porque el clima estaba raro. Había comenzado a soplar un viento caliente, de esos que traen tormenta seca y te sacuden el cuerpo. Pero el refrigerador estaba casi vacío y había que pagar el gas, así que salí de todos modos. Cerca de la 1:20 de la madrugada, ya me había resignado a regresar sin una última carrera. Estaba por dar la vuelta en la glorieta del Charro, cuando sonó el sistema del coche. Solicitud de servicio. Pasajero. Desconocido. Recoger en Callejón Tulipanes, Colonia El Retiro. El Retiro no es una zona peligrosa, pero tiene sus rincones olvidados. De esos donde las lámparas ya no sirven y los perros vagos duermen entre las bolsas de basura. Aún así, acepté. El pasaje prometía buen pago y la ubicación no estaba tan lejos. Al llegar al callejón Tulipanes, noté algo extraño de inmediato. No había una sola luz encendida en toda la cuadra, ni casas con televisión encendida, ni portones abiertos, ni un alma en la calle. Solo ese viento caliente que soplaba como si viniera de un horno viejo. Me detuve en el punto exacto que marcaba la AP. Apagué las luces altas y esperé. 1 minuto. 2. Nada. Toqué el claxon una vez. Silencio. Estaba por cancelar cuando vi una sombra cruzar entre los árboles al fondo del callejón. Pensé que sería el pasajero, así que abrí la puerta del copiloto para que subiera más fácil. Pero nadie vino. En vez de eso, sonó el teléfono del coche. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Julián?, preguntó una voz de hombre. Sí, ¿quién habla? Ella ya subió. Arranca. ¿Perdón? ¿Quién subió?
Solo arranca, repitió la voz, y colgó. Mi piel se erizó. Giré de inmediato hacia el asiento trasero. Vacío. Pero algo había cambiado. Un olor extraño había llenado el coche. Algo como tierra mojada con azufre, y el espejo retrovisor. Estaba empañado, como si alguien hubiera respirado fuerte ahí. Aún así, arranqué. No sé por qué lo hice, tal vez por miedo. Tal vez por esa sensación que uno tiene cuando sabe que algo no está bien, y sin embargo, obedece. La dirección del destino apareció recién cuando puse el coche en marcha. Camino al Cerro Viejo. Paradero sin nombre. Nunca había oído hablar de ese lugar. Lo busqué en el GPS. No aparecía. Solo una línea gris y difusa al final de la carretera hacia Tonalá. Un tramo sin calles marcadas. Pensé en cancelar, pero el sistema no me lo permitía. Literal. El botón estaba deshabilitado. Y entonces sentí el asiento del copiloto hundirse. No lo vi moverse, no escuché la puerta, pero lo sentí. Como si alguien se hubiera sentado con mucho cuidado. Me volteé de inmediato. El asiento seguía vacío, pero el cinturón estaba tirado hacia un lado, como si alguien invisible lo hubiera usado. Tragué saliva, apagué la radio y seguí manejando. Cada vez que pasábamos frente a una calle iluminada, las luces parpadeaban, como si algo en el coche las afectara. Y luego, ella habló. Gracias por venir por mí, dijo una voz femenina, suave, pero hueca, como si hablara desde muy lejos. Yo casi pegué un frenazo. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Estoy aquí, Julián. Solo necesitaba volver a casa. ¿Qué casa? ¿Dónde? Tú la vas a encontrar. En ese momento, se encendió el estéreo sin que yo lo tocara. Pero no era música. Era un ruido de fondo, un lamento. Como un rezo muy antiguo, repetido por muchas voces, al unísono. Y luego una frase clara, entre susurros. Los que no tienen nombre, también quieren volver. A esas alturas, yo ya debería haber dado la vuelta, apagar el coche, regresar a casa, echarme una cerveza fría y dormir con el ventilador encendido. Pero no lo hice. Seguí manejando. No sé si fue por miedo, por estupidez, o por esa extraña sensación de que ya no estaba tomando decisiones por mí mismo. La mujer, si es que de verdad había alguien ahí, no volvió a hablar, pero el olor dentro del taxi empeoraba con cada metro. Al principio era tierra húmeda, luego como leña quemada, y ahora era algo más espeso, más denso, como si alguien hubiera hervido flores marchitas en agua estancada. La pantalla del sistema marcaba: destino aproximado en 9 minutos, camino al Cerro Viejo. Pero el GPS no mostraba ningún camino. Solo una línea recta sin calles, sin curvas, sin nombres. Y entonces me di cuenta de algo que me hizo sudar frío. El reloj del tablero estaba detenido. Marcaba las 3:19 desde hacía más de 10 minutos. La hora no cambiaba. El segundero no se movía. Era como si el tiempo hubiera dejado de fluir dentro del coche. Toqué el freno levemente. Funcionaba. Las luces también. Todo parecía normal, excepto el reloj y el espejo retrovisor. Estaba cubierto por completo de vaho. Pasé el trapo que siempre traigo en la guantera, pero el vaho regresaba de inmediato. Lo limpiaba y al segundo volvía. Como si alguien estuviera respirando justo ahí. Seguí avanzando. A los lados del camino no había nada, ni casas, ni postes de luz, ni árboles. Solo terreno seco, piedras grandes y arbustos muertos. Pero en ciertos puntos del camino, sentía que algo me miraba desde la oscuridad. No lo veía, pero lo sentía. Como cuando sabes que alguien se para detrás de ti y no necesitas voltear para saber que está ahí. Faltando 2 minutos para llegar, según la app, la radio se encendió de nuevo. No era música ni voces esta vez. Era un sonido como de fuego lento, crepitando, acompañado por un lamento largo, como el de alguien que no llora, sino que sufre en silencio desde hace siglos. Y entonces, la escuché. Detente aquí. No tuve que preguntar dónde.
El coche se detuvo solo. Frente a nosotros había una construcción en ruinas, oculta tras una verja de hierro oxidado. No tenía ventanas, solo aberturas negras como bocas abiertas. Al fondo, una cruz blanca pintada sobre la pared más alta. ¿Aquí es?, pregunté, con la garganta seca. Sí, respondió la voz. Aquí fue la última vez. ¿La última vez de qué? La última vez que me buscaron con vida. Sentí un escalofrío subir desde mis pies hasta la nuca. Volteé hacia el asiento trasero decidido a verla al fin. Pero no había nadie. Otra vez, nadie. Y sin embargo, la puerta del pasajero se abrió sola. Un viento seco entró al coche y me dejó sin aliento. No era un aire normal, era caliente, pero no como el del clima. Era el tipo de calor que uno siente en un horno viejo o en una fosa recién abierta. Entonces, del interior de la construcción, salió un murmullo, un susurro colectivo. Voces, varias, de hombres, de mujeres, de niños. Como si muchas personas hablaran al mismo tiempo desde dentro de esas paredes rotas. ¿Quién eres?, me atreví a preguntar. La voz respondió, más clara que nunca. Soy todas las que no regresaron. Y entonces, del interior de la casa, vi una silueta acercarse a la puerta. Era una mujer, no la que yo creía haber llevado. Esta tenía el rostro cubierto por un velo negro, pero lo que más me heló la sangre fue notar que no caminaba, flotaba. Ahí estaba yo, parado frente a una estructura en ruinas, mientras una mujer sin rostro flotaba hacia la entrada. El portón de hierro oxidado se abrió sin que nadie lo tocara, con un chirrido que me caló los dientes. El aire se volvió más caliente, como si alguien hubiera encendido hornos bajo la tierra. Pensé en dar marcha atrás, subirme al coche y largarme. Pero algo, no sé si fue miedo o estupidez, me hizo quedarme ahí, quieto, mirando cómo aquella figura desaparecía dentro del edificio. Entonces lo escuché, un llanto. Primero suave, como si viniera desde muy lejos, pero luego más fuerte, más cercano, hasta que sentí que alguien lloraba justo detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie, solo el coche, con la puerta trasera aún abierta, y el asiento cubierto por una especie de polvo gris, como ceniza. Volví a mirar al edificio. Había algo escrito en la pared junto a la entrada, tallado en el concreto con algo punzante. Aquí no descansan, aquí esperan. Sentí el impulso de entrar. No me preguntes por qué. Tal vez porque sentía que todo esto no era solo un viaje extraño. Sentía que estaba ahí por una razón. Di el primer paso. La temperatura bajó de golpe. Lo que afuera era calor insoportable. Adentro era un frío seco y metálico, como el de un sótano abandonado. El suelo crujía bajo mis zapatos, pero mis pasos no hacían eco. Y entonces vi las marcas en las paredes. Manos, decenas de manos, como si alguien, o muchas personas, las hubieran estampado en los muros con lodo, sangre o algo peor. Algunas eran de adultos, otras de niños. Incluso había unas tan pequeñas que parecían de recién nacidos. El llanto regresó. Pero esta vez no estaba solo. ¿Puedes escucharlos?, dijo una voz a mi derecha. Me giré. Era ella, la mujer con el velo. Pero ahora podía ver más allá. Su rostro no era el de una joven. Era una mezcla entre lo bello y lo podrido, como si hubiera muerto en su mejor momento, y el tiempo no la hubiera dejado descomponerse del todo. Sus ojos estaban cerrados, pero su voz era firme. Tú los trajiste. ¿A quiénes? A los que no pudieron volver, los que suben al coche cuando nadie más los lleva. Tú los recoges, los haces sentir recordados. ¿Y por qué yo? Porque tú escuchas, porque tú los ves. Me quedé en silencio. No podía negar lo que ella decía. Desde aquella primera vez, desde esa voz en el asiento trasero, había algo en mí que se abrió, algo que ya no podía cerrar.
Ella levantó una mano y señaló hacia el fondo de la habitación. Llévalos, uno por uno. Ellos confían en ti. ¿Llevarlos a dónde? A sus nombres, a sus historias, a sus familias. Aunque ya nadie los espere, entonces lo vi. Al fondo del lugar había un muro cubierto de fotografías antiguas, sucias, quemadas, pegadas con clavos y cinta aislante. Y bajo cada una, un nombre garabateado a mano. Algunos medio borrados, otros con una sola inicial. Pero muchas no tenían nada. Solo la imagen, ni fecha, ni nombre, ni historia. ¿Qué es esto? Una estación, dijo la mujer. Un paradero para las almas sin nombre. Ellos no recuerdan quiénes fueron. No saben cómo llegaron aquí. Solo saben que están esperando a alguien. Como tú. Quise hablar, pero el silencio se impuso. Y entonces, una de las fotos se cayó sola. Al recogerla, noté que no era antigua como las otras. Era una imagen mía, con el uniforme de taxista, frente a mi coche, sonriendo. Y debajo, un espacio en blanco, esperando por un nombre. Me quedé viendo esa fotografía con una mezcla de confusión y horror. Era yo. No cabía duda. Mis rasgos, mi uniforme, incluso el número de unidad pintado en la puerta del taxi. Era una imagen que jamás recordaba haberme tomado. Y lo peor, era idéntica a las demás del muro. Borrosa, envejecida, como si tuviera décadas guardada en un cajón bajo tierra. Miré el reverso. Estaba en blanco. Nada, ni fecha, ni lugar, ni nombre. ¿Qué es esto?, le pregunté a la mujer. Mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Es lo que vendrá, respondió ella. El olvido es paciente, Julián, pero siempre encuentra su turno. No entiendo. ¿Yo también? Todos los que llevan almas ajenas terminan dejando la suya por el camino. Tú llevaste a los sin nombre, ahora eres uno de ellos. Negué con la cabeza, retrocediendo. Mi mente no podía procesarlo. No, yo no estoy muerto. Yo no pertenezco aquí. Ella inclinó levemente la cabeza. Aún no. Las paredes comenzaron a temblar. No violentamente, sino como si el edificio respirara. El frío se volvió insoportable. El llanto volvió a escucharse, pero esta vez no venía de una esquina. Venía de todas partes. Y entonces, el llanto se convirtió en voces. Decenas de voces. «Julián, llévame contigo. ¿Recuerdas mi nombre? ¿Puedo ir en el asiento de adelante esta vez?» Cerré los ojos. Tapé mis oídos. Quise correr, pero mis piernas no respondían. «No tienes que quedarte», dijo ella. «Todavía puedes manejar, todavía puedes llevarlos. Pero cada viaje será más cercano». ¿Más cercano a qué? Ella no respondió. Solo señaló el camino de regreso, fuera del edificio. El taxi seguía ahí, encendido, esperando. El asiento trasero estaba limpio, la puerta cerrada, pero en el parabrisas alguien había escrito con el dedo: «Próximo pasaje, sin destino». Subí, encendí las luces. El tablero volvió a funcionar, pero el reloj marcaba las 3:19. Siempre 3:19. La app se abrió sola. Pasajero confirmado. Callejón sin nombre. Pago pendiente. Y entonces, escuché la puerta trasera abrirse lentamente. No volteé, solo manejé. Porque de eso se trataba, ¿no? De seguir llevándolos. De no olvidar. O de que no me olviden. Y mientras el camino desaparecía bajo las llantas y el mundo real quedaba atrás, entendí lo que la mujer quiso decir. Los que no tienen nombre no están perdidos. Solo están esperando que alguien los recuerde. Y yo, ahora soy su chofer.